Buenas tardes, vamos a comenzar con consultas académicas. Estoy aquí a su disposición para cualquier pregunta que tengan. En cuanto me van enviando sus preguntas, yo voy a ir desarrollando el tema de esta semana y si hay preguntas, voy respondiendo también, ¿ok? Hola, Cristian, ¿tienes alguna consulta? Bien. Entonces voy a desarrollar el tema que corresponde a la frase nominal, la primera parte, y vamos a comenzar hablando de las categorías que funcionan como su núcleo. Tenemos dos categorías, el nombre y el pronombre. Entonces, primero vamos a hablar del nombre sustantivo. ¿Cómo definimos al nombre sustantivo? Semánticamente, designa los seres materiales e inmateriales, o sea, designa todo lo que hay en nuestro entorno. Todo lo que hay en nuestro entorno va a tener una denominación. Ese es el nombre. Bien, es un tipo de clasificador que usamos en las lenguas para organizar lo que hay a nuestro alrededor. Sintácticamente, funciona como núcleo de frase nominal. Es el elemento central de la FN. Y morfológicamente es un lexema variable cuyo núcleo admite morfemas flexivos y derivativos. Pero para que sea variable, fundamentalmente es porque admite morfemas flexivos. Por ejemplo, tienes el sustantivo pan y puedes tener panes o puedes derivarlo a panera. Esta es la clasificación de los nombres o sustantivos. Pueden ser propios o pueden ser comunes, como observas. ¿Cuándo hablamos de los nombres propios? Los nombres propios son aquellos que individualizan, aquellos que de todo un grupo se refieren a uno en particular. Por ejemplo, ¿no? Si el sustantivo común es universidad, el propio podría ser San Marcos, porque se refiere a uno. Bien, como puedes ver, hay una clasificación amplia de los nombres propios. Vas a encontrar los antropónimos, los patronímicos, los topónimos, los zoónimos. Los antropónimos son nombres de personas, Fernando, Hernando. Y dentro de los antropónimos puedes encontrar los hipocorísticos, como Pili, Mili, Fer, ¿no? Que son denominaciones que expresan cariño, son formas cortas de nombres propios. Los patronímicos son apellidos que derivan de nombres. Por ejemplo, Fernández, que deriva de Fernando, Hernández, que deriva de Hernando, Rodríguez, que deriva de Rodrigo. Los topónimos son nombres de lugares. Por ejemplo, Iquitos, Pastoruri, ¿no? Y dentro de los topónimos puedes encontrar los hidrónimos, que son nombres de ríos, mares, lagos, como Rímac, Titicaca, Chillón. Los sustantivos comunes son aquellos que designan de manera general sin referirse a uno en particular. Tienes los concretos y los abstractos. ¿Cuál es la diferencia entre los concretos y los abstractos? Y es que los concretos tienen existencia propia. Existen de manera independiente al ser humano. Bien. Si nos referimos a las cantidades, vamos a encontrar dos, los individuales y los colectivos.
Los individuales se refieren a uno solo en cuestión de cantidad, mientras que los colectivos se refieren a un conjunto. Hay dos tipos de colectivos, los derivados y los primitivos. Los derivados son aquellos que se forman insertando un morfema derivativo en la lexema. Por ejemplo, el lexema rosa forma rosal, de alumno a alumnado. Bien, es el mismo lexema. Y en cuanto al primitivo, se usa un lexema diferente. Por ejemplo, de persona, gente, de abeja, enjambre. Entonces, es diferente el lexema que se emplea. Por otro lado, vas a encontrar los sustantivos abstractos, que son aquellos que no tienen existencia propia, existen porque existe el ser humano. Nos referimos a los sentimientos, a los valores. Bien, por ejemplo, la fe, la esperanza, la educación, la puntualidad, la solidaridad, el amor, el odio, el rencor. Todo eso lo vamos a considerar como sustantivos abstractos. Miss, una consulta, buenas noches. Hola, sí, ¿Los apellidos en qué categoría irían? Porque escuché que los patronímicos eran apellidos derivados de los nombres, pero hay apellidos que no necesariamente son derivados de nombres. Entonces, ¿cómo sería ahí? como antropónimos. O sea, ¿se consideran Pertenece a como la nombres? clasificación, claro, claro, son antropónimos. Los patronímicos se refieren solo a los apellidos que derivan de nombres, ¿no? Son más específicos. Ok, Miss, gracias. Muy bien. Ok. Entonces vamos a desarrollar este primer ejercicio. Nos piden que contabilicemos los sustantivos y en el segundo que los clasifiquemos. A ver, un par de minutos, luego lo desarrollamos juntos. Veamos. Una característica es un sustantivo. Quinoa, la quinoa es otro sustantivo. Contenido, litio,
estrés. Miss, ¿por qué negra no es? Negra es un adjetivo. ¿Cómo deduces que es un adjetivo? Lo que pasa es que negra te está señalando una característica de quinoa. Debemos recordar que los adjetivos señalan características de sustantivos. Bien, Sí, Miss, por gracias. esa razón. Ujú. Entonces aquí teníamos 7. Muy bien. Clasificamos aquí ejército. Ejército es un sustantivo colectivo primitivo porque se ha formado con un lexema diferente al individual. Huacachina es un sustantivo propio. Arena es un sustantivo común. Y todos nos encontraremos en esa florería. Va a ser un colectivo derivado. Entonces la respuesta correcta aparecía en 1C, 2D, en enanito. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la otra categoría que funciona como núcleo, que viene a ser el pronombre. ¿Cómo lo definimos? Morfológicamente, algunos pronombres van a ser variables y otros van a ser invariables. Eso depende a si admiten o no admiten flexión. Los variables son aquellos que admiten flexión, como por ejemplo ustedes, ese, tuyo. Y los invariables no admiten flexión, por ejemplo, yo, tú, mi, ti, sí, contigo, nadie. Sintácticamente, el pronombre va a ser núcleo de la frase nominal. Y semánticamente va a depender, ¿no? Depende del contexto. En realidad lo vamos a ver mejor en su clasificación, porque vamos a encontrar pronombres personales, posesivos, demostrativos, indefinidos, relativos, interrogativos y exclamativos. Entonces, cada uno va a trabajar de una forma diferente. Este es el cuadro que contiene a todos los pronombres personales del español. Como se puede observar, se subclasifican como tónicos y átonos. Son tónicos aquellos que tienen acento propio, como yo, mi, conmigo, nosotras, tú, usted, ti, contigo, vosotros, ustedes, él, ella, ellos, ellas, sí, consigo. Todos esos tienen acento propio. Pero también hay un grupito que carecen de acento. Son denominados como los átonos. Tienes menos, te, o, se, los, la, las, leles. Estos pronombres personales átonos, también se llaman clíticos. Bien, son llamados pronombres personales átonos, que también se denominan como clíticos. Bien, y según la posición que ocupen respecto al verbo, van a recibir un nombre en particular. Por ejemplo, en la oración se lo dije y en dímelo. En se lo dije, se y lo son proclíticos. Y en dímelo, que están unidos al verbo, son enclíticos. Bien, entonces esos nombres son según la ubicación que ocupan los pronombres personales átomos. Y como se puede observar, van a cumplir funciones de objeto directo u objeto indirecto, dependiendo del contexto en el que se presente. Es importante entonces aprender cuáles son todos los pronombres personales, porque podría venir una pregunta por ahí y decir, ¿no?
eh, que te pidan la cantidad de pronombres personales que se presentan. Entonces, es importante saber cuáles son. También vas a encontrar pronombres demostrativos. Estos son los que señalan la ubicación espacial del emisor. Por ejemplo, tienes este, ese, aquel y sus flexiones, ¿no? Como este, estos, esta, estas, ese, esos, esa, esas, aquel, aquellos, aquella, aquellas. Y tienes las formas neutrales que son esto, eso y aquello. Por ejemplo, en auxiliar, aquella es mi mochila, aquella es un pronombre. Estos son mis principios, estos es pronombre. Hay que marcar la diferencia entre decir, por ejemplo, este es mío y decir este libro es mío. En este es mío, este es un pronombre. Está solito, está reemplazando un nombre. Aquí, pronombre. Pero en este libro está al lado de un sustantivo, es un determinante. Es la misma palabra, pero como aparece acompañando un sustantivo, ya no puede ser pronombre, porque la naturaleza del pronombre es reemplazar a un nombre. Bien, listo. Luego tienes los posesivos. Son los que van a señalar posesión o pertenencia de la primera, segunda o de la tercera persona. Por ejemplo, tienes mío, tuyo, suyo, vuestro, nuestro. Mío, míos, mía, mías, tuyo, tuyos, tuya, tuyas, suyo, suyos, suyas, suyas. Vuestro, vuestros, vuestra, vuestras. Nuestro, nuestros, nuestra, nuestras. Por ejemplo, la corbata guinda es tuya o estas entradas de cine son nuestras. Lo mismo para hacer la diferencia con los determinantes, porque son las mismas palabritas, ¿no? Por ejemplo, en este es mío, mío es pronombre, ¿bien? Pero si yo digo niño mío, por ejemplo, entonces mío ya va a ser determinante. Mío ya es determinante, ¿bien? Porque está al lado de un sustantivo. La próxima semana se trabajan los determinantes y ahí vamos a ver que son las mismas palabritas, ¿no? En muchos casos hay coincidencia, pero depende de la presencia del sustantivo para poder determinar si estás frente a un pronombre o a un determinante. También vas a encontrar los pronombres indefinidos. Estos hacen referencia a un nombre, pero de modo impreciso. No te dicen una cantidad exacta. Tienes algo, nada, alguien, nadie, quienes quiera, muchos, todos, ambos. Por ejemplo, nadie conocía la noticia. O hay pocas golondrinas aquí. Bien, no te precisan cantidades exactas. Luego tienes los relativos. Los relativos son aquellos que encabezan, te dicen preposiciones subordinadas adjetivas y van antecedidos por un sustantivo, porque te hablan de él. Tienes palabras como qué, quién, cuál, cuyo, cuánto. Por ejemplo, los paraguas que compraste son negros. ¿Por qué se llaman relativos? Lo que pasa es que relacionan ideas. Por esa razón, relacionan ideas. Por ejemplo, en los paraguas que compraste hay dos ideas, que los paraguas son negros y que fueron comprados. Bien, entonces está vinculando información. Natalie, quien es actriz, actuará en Canadá. ¿Quién es actriz? Quien te habla de Natalie. Entonces depende del antecedente. Lo que tienes que recordar es que siempre antes de un relativo vas a encontrar un sustantivo. Finalmente tienes los interrogativos y exclamativos.
Los interrogativos son aquellos que van a plantear preguntas, mientras que los exclamativos expresan emociones, sentimientos, tienen una carga subjetiva. Son las mismas palabras: qué, quién, cuál, cuánto, dónde, cómo y cuándo. Son las mismas. Bien, va a depender estrictamente del contexto para que puedas determinar si estás frente a una pregunta o a una exclamación. Por ejemplo, ¿en dónde dejaste los rosarios? Es una pregunta. O dime quién fue el afortunado, también es una pregunta. ¿Qué le regalaré este año? Ahí está como una exclamación. Entonces, cuando a ti te hablan de pronombres, tienes toda esta clasificación, son varias palabras. Si te piden que cuentes pronombres, tienes que considerar todos ellos. Bien, tenemos una segunda actividad. A ver, tienes un par de minutos.
Esto. Aquel tiene más juegos para mi hermana. Aquel es un pronombre. Mi es otro pronombre. Pocos aprobaron el examen de portugués. Pocos, pronombre. Estos 3 osos de peluche serán nuestros. Nuestros, pronombre. No voy a considerar estos porque está al lado de osos. Está como determinante. ¿Quiénes? Es pronombre. Ya tenías aquellas, nos, y entrenarlas, las. Por lo tanto, tu clave aparecía en la E. Clasificamos. El hotel donde pasé mis vacaciones lo vendieron. ¿Dónde es un relativo? Está al lado de un sustantivo. Ese rompecabezas numérico es tuyo, Guillermina. Tuyo es un posesivo. Este me mostró su nuevo departamento amoblado. Este, demostrativo. Usted y yo solíamos ir a pasear todas las mañanas. Yo es personal. Muy bien. Entonces tu clave era 1B, 2C, 3D, 4A. ¿Alguna pregunta? Sí, Miss, en el ejercicio 1, cuando no marcó estos de la alternativa C y Miss, Ujú. esos son determinantes, ¿verdad? No son pronombres porque no reemplazan a alguien, ¿no? Simplemente están ahí como determinantes, Están ¿correcto? acompañando al sustantivo osos en ese caso, ¿no? Cuando acompaña un sustantivo, inmediatamente lo consideras determinante. Listo, Miss, gracias. ¿Mm? Ahora sí, después de haber trabajado estas dos categorías, que son el núcleo de la frase nominal, vamos a trabajar propiamente la frase nominal. La vamos a definir como una unidad sintáctica cuyo núcleo es un nombre o un pronombre y desempeña distintas funciones en la oración y fuera de ella. Basta que tú identifiques un sustantivo y un pronombre para que ya los consideres como frases nominales. Por ejemplo, los artesanos trabajan en esta ciudad. Los artesanos es una frase nominal. Esta ciudad también es una frase nominal. Jubileo también es una frase nominal. Los mejores amigos también es una frase nominal. Esta es la estructura. Como elemento obligatorio debe estar el núcleo. Ya sabemos que puede ser un nombre o un pronombre. Y como elementos adicionales pueden aparecer los modificadores, los directos y los indirectos. Los modificadores directos van a ser los determinantes, los adjetivos. Y eso vamos a trabajar en nuestra próxima clase. En cuanto a los modificadores indirectos, vamos a encontrar 3 tipos. La frase preposicional, por ejemplo, si yo digo la casa de Luis, esta es una frase preposicional. ¿Qué es una frase preposicional? Es todo elemento encabezado por una preposición. Entonces, la frase preposicional dentro de la frase nominal funciona como MI. También puede ser una frase apositiva. Por ejemplo, Miguel, mi amigo. Tienes, mi amigo es un elemento equivalente a Miguel. Es una posición. Entonces, como posición va a funcionar como MI.
El otro MI es una proposición subordinada. ¿Cómo reconoces a una proposición subordinada? Y es que esta va a contener un verbo. El libro que compré. Que compré me habla del libro y contiene verbo. Entonces, es una frase proposición. Es una proposición subordinada, no es frase, es proposición subordinada. Funciona como MI. Estos son los tres tipos de modificador indirecto que puedes encontrar en la frase nominal. Miss, ¿la proposición subordinada adjetiva siempre lleva nexo subordinante? Y siempre va a ser un pronombre relativo. ¿Qué, quién, cuál, cómo, dónde? Siempre. Gracias. Que te va a hablar de un sustantivo, ¿no? En este caso, el qué, que te habla del sustantivo libre. Muy bien. En cuanto a la clasificación de la frase nominal, vamos a emplear dos criterios. Por la cantidad de núcleos que ésta pueda presentar o por la presencia del modificador indirecto. Por el número de núcleos, vamos a decir que la frase nominal puede ser simple o compuesta. La frase nominal simple es aquella que solo tiene un núcleo, solamente va a presentar un núcleo. Y la frase nominal compuesta es aquella que tiene dos o más núcleos. Por ejemplo, el vestido floreado es nuevo. Vestido es el único núcleo. Por lo tanto, vamos a decir que es simple. Aquel momento lo recordaremos todos. Aquel momento es el único núcleo. Lo también forma una frase nominal y también tiene un solo núcleo. Todos también. Entonces ahí tienes frases nominales simples. Las frases nominales compuestas hemos dicho que tienen dos o más núcleos. Por ejemplo, las casas y los edificios serán vendidos. Casas, edificios son dos núcleos. Este fin de mes compramos sillas y mesas. Sillas, mesas también son dos núcleos. Entonces es una frase nominal compuesta coordinada. ¿Por qué se le dice coordinada? Porque los sustantivos aparecen unidos por medio de una conjunción. Luego tienes por la presencia o no del modificador indirecto. Ya hemos visto cómo se puede presentar el MI. Entonces, si es que no hay modificador indirecto, vas a denominarla la frase nominal como incompleja. La frase nominal incompleja es la que carece de MI. Por ejemplo, esto es lo que yo quiero. Esto y yo son frases nominales incomplejas. Ella recibió un extenso mensaje. Ella y un extenso mensaje son frases nominales incomplejas. Y las frases nominales complejas son las que sí van a presentar MI. Por ejemplo, la mujer de cabello negro es mi madre. Raquel, mi cuñada, viajará a Iquitos. La billetera que te regaló es de cuero. En la mujer de cabello negro es una frase preposicional que funciona como MI. En Raquel, mi cuñada es una posición, funciona como MI. En la billetera que te regaló, funciona como MI. ¿Alguna pregunta sobre esta clasificación? Ninguno, Miss, gracias. Ya, entonces, nos vamos a hacer nuestro ejercicio. Tienes un par de minutitos.
A ver, primero resolvemos la pregunta número 2, que está relacionada con la cantidad de palabras monomorfemáticas. Para empezar, debemos recordar que las palabras monomorfemáticas son aquellas que están constituidas solamente por un morfema. Bien, en esta oración ibas a tener C, D, que, un, con, el, sobre y con. Ya, las repito. Tenía C, D, que, un, con, el, sobre y con. Entonces eran 8 palabritas, ¿ya? Voy a analizar la siguiente pregunta. Dame un minuto. Profesora, disculpe, ¿podría Sí, también explicarme rápidamente, o sea, un monomorfema y polimorfema? Porque estaba viendo un video y, por ejemplo, me decían que polo es polimorfemática porque la O es un morfema flexivo de género. Y pues buscándolo, por ejemplo, así en la RAE, me parece que no. Polo sí sería un monomorfema. Pero hay un video de una profesora en la pre que dice que es polimorfema. a ver, ¿qué palabra dices? Polo, por ejemplo. Polo, Sí. ya. Polo sería polimorfemática porque tiene la marca de género. La marca de género es la O. Pero la marca de género Entonces, yo tenía entendido que era cuando también había un femenino, pero no es que no, tenga o no, no. no, no. La marca de género no implica que tenga un femenino. Indica el género de la palabra. Por ejemplo, si yo te digo, ¿qué artículo le pondrías a Polo? ¿El o la? Él, Ya, ¿por qué? porque es Porque es masculino masculino. el polo, ¿ja? ¿Y cómo, ya, ¿y cómo sabes que es masculino? Porque acabé no. Por la O, ¿sí o no? Entonces, la O es marca de género. No es necesario que tengas la contraparte o que exista la otra versión del género para que tú digas recién que es marca de género. Bien, entonces polo es polimorfemático. Muy bien, Miss, el lexema de esa palabra sería pol, ¿verdad? claro, sí, pol, nada más. Y la O es un flexivo. Gracias. La pregunta número 3 sobre las palabras monomorfemáticas, por si acaso no había clave, ¿ya? No había clave. Hubo un error en esta pregunta. Yo la recuerdo. Creo que es del ciclo pasado. No estoy segura, pero es un ciclo anterior. O dos ciclos anteriores. Porque habían considerado como monomorfemática la palabra límite. Pero límite no es monomorfemático, es polimorfemático. ¿Ya? Entonces, aquí eran solamente 6 palabras monomorfemáticas. Te digo cuáles son. Tenías el, de, que, mucho, de y para. ¿Ya? Lo que pasa es que en ese solucionario habían considerado también al límite, recuerdo, y por eso te ponían como 7. Pero hubo una corrección, ¿ya? Hubo una corrección en esa preguntita. Muy bien. Listo. Ahora voy a analizar la siguiente.
Muy bien. En esta pregunta, en la pregunta 10, te pedían casos de parasíntesis y te explicaban que había dos tipos de parasíntesis, ¿no? La que se formaba cuando había composición y derivación y la que se formaba por medio de prefijación y sufijación simultáneas. Entonces lo encontrabas en la C, en la palabra embolsar, porque esa es parasintética con prefijo y sufijo, y en ropavejero, que es composición y derivación. Entonces, en esta pregunta 10, tanto embolsar como ropavejero eran las palabras parasintéticas. ¿Bien? Listo. ¿Hay alguna otra Profesora, pregunta? no, profesora, muchas Sí, gracias. ya hay Tito. Listo. Veamos, entonces ahora sí vamos a clasificar las frases nominales. Bien, empleamos ambos criterios. El trigo y la cebada. Entonces, esta va a ser compuesta. Bien, compuesta porque tiene dos núcleos. Pero va a ser incompleja porque no tiene MI. Mario Daniel, mi vecino, está en la biblioteca. Mi vecino tiene un solo núcleo, por lo tanto va a ser simple. Y como Me no hice, hay MI, va a ser incompleja. ¿Sí? me hice una pregunta. Cuando dice ahí, indica a qué clase corresponden las frases nominales subrayadas. ¿Yo solo debo enfocarme en lo que está subrayado o debo considerar también lo que está alrededor? O sea, ponle, si No, no. tiene Solo modificador las indirecto fuera. subrayadas. Ah, ya, No, está no. bien. Solo las subrayadas. ¿Y Mario Daniel ahí está cumpliendo función de vocativo o...? Sí. No, es vocativo. Listo, Miss, gracias. Es vocativo. Ujú. Su sentido del humor es simple porque solo tiene un núcleo, pero es compleja porque tiene MI. Su MI es del humor. El personaje principal es simple, tiene un solo núcleo y es incompleja porque no hay MI. La atención del público es simple, tienes un solo núcleo y del público es el MI, es compleja. Los pagares y las tarjetas de crédito es compuesta porque tienes dos núcleos y es compleja porque tiene MI. Relojes, brazaletes y sortijas es compuesta, pero es incompleja. Bien, porque no hay MI, ¿no? Así es como se clasifica. Listo. En cuanto a la concordancia, de manera obligatoria, el núcleo va a establecer concordancia con los modificadores directos, que son los determinantes y los adjetivos. Por ejemplo, en estos chalecos nuevos, chalecos es el núcleo, está en masculino plural. Entonces, sus modificadores directos también deben estar en masculino plural. Sin embargo, con los modificadores indirectos, siempre que sea, por ejemplo, la frase apositiva o una proposición subordinada, también vamos a ver esa correspondencia, esa concordancia. Pero si fuese una frase preposicional, no. Por ejemplo, si yo digo la casa de mis tíos, ahí hay una frase preposicional como MI y no establece concordancia. Bien. Entonces, no es obligatoria la concordancia con la frase preposicional como MI, pero sí cuando es una frase apositiva, cuando es una proposición subordinada.
Ahora, hablemos un poco de las funciones de la frase nominal. Veamos las funciones. La frase nominal es muy versátil. Puede aparecer dentro o fuera de la oración. Por ejemplo, puede ser un vocativo. Como vocativo es un interlocutor, es con quien tú estás hablando. Ese es el vocativo. Y no es ni sujeto ni predicado. Está fuera de la oración. Es un elemento extraoracional. Por ejemplo, madrina, te extrañé muchísimo. Madrina es tu vocativo. Te lo dije varias veces, amiga. Amiga es tu vocativo. Regresa Sara para Navidad. Sara es tu vocativo. La función es ser vocativo, pero a nivel de estructura son frases nominales. El sujeto normalmente es el tema de la oración. Por ejemplo, mis compañeros organizaron una reunión. Aquí ellos realizan la acción. Mis compañeros es una frase nominal. Funciona como sujeto. Se duplicó en el último año la venta de autos. La venta de autos es una frase nominal. Funciona como sujeto en la oración. Luego tienes las funciones de complemento. Por ejemplo, tienes el complemento atributo. El complemento atributo se presenta con verbos copulativos. Bien, necesariamente, ¿no? Los profesores son personas serviciales. Entonces, personas serviciales se presenta con el verbo ser. Gloria María ha sido el primer puesto. El primer puesto aparece con sido, que es el participio de ser. Siempre que encuentres una frase nominal después de los verbos copulativos ser, estar, parecer, vas a decir que funcionan como complemento atributo. Otra función que puede cumplir la frase nominal como complemento, es decir, en el predicado, es la de objeto directo. Recordemos qué era el objeto directo. El objeto directo es el elemento que sufre o padece directamente la acción y se presenta con verbo transitivo. Por ejemplo, tengo un sombrero de vaquero en casa. Un sombrero de vaquero complementa el verbo tener, que es transitivo. Carol encontró a su gatito en el parque. A su gatito complementa el verbo encontrar, que también es transitivo. Otra función es la de objeto indirecto. La frase nominal puede ser el destino de la acción, o sea, hacia quién está dirigida la acción. Por ejemplo, le sugerí algunas rutas turísticas. ¿A quiénes le sugería? A ellos, que aparece pronominalizado por les. Entonces, les funciona como objeto indirecto. Reservemos 2 entradas para Iris y Omar. Para Iris y Omar funciona como objeto indirecto, el destino de la acción. Luego tienes el circunstancial. ¿Qué expresa el complemento circunstancial? Las circunstancias de la acción, como el lugar, el tiempo, la compañía. Por ejemplo, en marzo recibió una medalla olímpica, pero marzo es una frase nominal. Iremos a la piscina con mis padrinos. La piscina, mis padrinos, son complementos circunstanciales de lugar y de compañía, pero son frases nominales. Luego, tienes el complemento agente. El complemento agente es el que realiza la acción en una oración pasiva. Por ejemplo, aquellas ruinas fueron visitadas por los turistas. Los turistas son los responsables de la acción de una oración pasiva. Los contratos fueron firmados por ellas. Ellas son las responsables de la acción. Recuerda que en la oración pasiva el sujeto es el que recibe la acción, ¿no? Porque normalmente el que realiza la acción lo llamamos sujeto, pero en una pasiva el sujeto recibe la acción, entonces ahí aparece el complemento agente. También puedes identificar estas funciones de complemento de nombre, complemento de adjetivo, complemento de verbo.
El nombre de la función es bastante claro. Depende de la categoría a la que modifica. Por ejemplo, el mantel de lino se ensució. De lino complementa el nombre mantel. Ella está cansada de tus quejas. De tus quejas complementa el adjetivo cansada. El dueño aceptó un nuevo accionista. O un nuevo accionista complementa al verbo aceptar. Entonces, en estos casos, estas frases nominales estarían funcionando como complementos. Están dentro del predicado. Bien. Con esa teoría desarrollamos nuestro último ejercicio de aplicación. Hay que identificar la función que cumplen las frases nominales subrayadas. Analízalos, por favor.
Veamos. Los alumnos organizaron la Feria de Ciencias. La Feria de Ciencias es el elemento que recibe o padece la acción. En este caso aparece como organizar y es un verbo transitivo. Entonces va a funcionar como un objeto directo. Jefe, el alcalde de una conferencia de prensa. Jefe es tu interlocutor, por lo tanto va a ser tu vocativo. El sábado yo le regalé un dispositivo celular. El E es un destino. Es hacia quién se dirige la acción, es un objeto indirecto. Esta es la verdadera historia de mi vida, Lisa. La verdadera historia de mi vida aparece al lado de un verbo copulativo. Es un atributo. Aquellos cuadros serán vendidos por el pintor. Por el pintor es el responsable de la acción y esto es una oración pasiva. Entonces va a ser el agente. Judith, mi abuelo paterno nació en Cajamarca. Él realiza la acción. Es un sujeto. Nosotros visitaremos el norte el próximo año. Le dice el momento de la acción, entonces está como un circunstancial, complemento circunstancial. Ya está. ¿Dudas, preguntas sobre el ejercicio, sobre el tema, la teoría? Todo ok, Miss. Listo. Entonces vamos a trabajar ahora los ejercicios propuestos, si es que no hay otras preguntitas. Tenemos la primera pregunta y te piden dónde había mayor cantidad de frases nominales. ¿Me envías tu respuesta o alguna pregunta que tenga? Veamos. Renovaron su contrato 4 años más. Acá tenía su contrato y 4 años más, ¿no? Dos frases nominales. Jesús y Jennifer son actores de televisión. Acá tenía Jesús y Jennifer es una sola frase nominal. Actores de televisión, otra frase nominal. En C tenías Dani, el jefe, nos y las instalaciones. Entonces, efectivamente, ¿no? Aquí habían cuatro frases nominales. Mi madrina nos encontró un trabajo aquí, tenías mi madrina, nos y un trabajo. Amiga, conversé con su familia y parientes, tenías amiga, su familia y parientes. Efectivamente, en la 1 tenías mayor cantidad de frases nominales. Número 2, te pedían el núcleo de la frase nominal subrayada.
Bien. Ujú. El núcleo de esta frase nominal era animalito, ¿no? Ese era el sustantivo. Siempre el núcleo va a ser un nombre o un pronombre. Siguiente, pregunta 3, frase nominal compuesta. Listo. Recordemos que la frase nominal compuesta es aquella que tiene dos o más núcleos. En compramos rosas y orquídeas para la decoración, rosas y orquídeas es una frase nominal compuesta. Aquel es un relato fantástico, espeluznante y trágico, no, porque estos son adjetivos, son modificadores directos. En los impuestos aumentarán y se evaluará la moneda, los impuestos, la moneda están por separado, no. Pero son ideales para un desayuno las frutas y los cereales, sí. Frutas y cereales es una frase nominal compuesta, entonces lo tenías en barco. Muy bien, excelente. Vamos con la 4, vamos a bajarla. Vamos a ver, un minuto, chicos.
Ya está. En la pregunta 4 nos piden frase nominal compleja. Sí, sí, lo que pasa es que quería arreglar, se había movido la pregunta, pero ya está. Recuerden que en frase nominal compleja buscamos uno que tenga MI, ¿no? Profesora, buenas tardes. Tengo una Hola. consulta. Ujú. ¿Puede decir cuál es la diferencia? O sea, mejor dicho, ¿cómo identificar una función vocativa y una función de sujeto? El vocativo es con quien tú estás hablando. Siempre lo vas a encontrar separado por una coma, si está al inicio o al final, o si está en medio, pues, separado por dos comas. Y el sujeto normalmente es el que realiza la acción o de lo que te habla el verbo. Por ejemplo, si yo digo, Karina, coma, termina la cena, entonces Karina es mi vocativo, porque estoy hablando con Karina. Pero si digo Karina sin coma, Karina termina la cena, entonces estoy diciendo que Karina es el sujeto, porque ella realiza la acción. A nivel escrito, entonces, la coma te puede ayudar a identificar el vocativo o a diferenciarlo del sujeto. Ok. Aparece en casa, ¿no? La frase nominal compleja es el automóvil de mi hermano. De mi hermano es un M. En las 5 había que relacionar las funciones.
Veamos. El próximo año te dice el momento de la acción. Es un complemento circunstancial. Héctor pagó el préstamo hipotecario. Lo pagó, ¿no? Recibe o se ve afectado directamente por la acción. Es un objeto directo. Los buenos consejos siempre son bienvenidos. Los buenos consejos es el sujeto. Hoy es un día muy especial, queridos alumnos. Queridos alumnos, es tu vocativo. Ya está. Entonces tu respuesta aparecía en 1C, 2D, 3A, 4B. Dadito, excelente. Vamos con la pregunta 6. Me hizo Te una piden, pregunta. sí, En la 4, ¿por qué la A no puede ser? Porque de plata también parece una frase preposicional. no. De plata no. Es una frase preposicional, pero no está dentro de una frase nominal. Si dijera las alhajas y los collares de plata, ahí sí. Pero de plata está solito. No te está hablando de un sustantivo. Por eso. Son es un verbo, ¿verdad? Claro, son es verbo copulativo ser. Listo, mis, muchas gracias. ¿Ok? Te piden el atributo en la 6. Una frase nominal como atributo.
Veamos. Te decía que para que cumpla función de atributo tiene que estar con verbo copulativo. Y efectivamente, tenías en la E, cuando decía la mejor habitación de la vivienda, ¿no? Aparecía después del verbo copulativo ser. Ten cuidado con la letra B, también tiene atributo y también tiene verbo copulativo, pero no muy fuerte, no es una frase nominal, ¿no? Es una frase adjetiva. Vamos a la pregunta 7. Te piden que clasifiques estas frases nominales como simple, compuesta, compleja o incompleja.
Veamos. La joven que practica yoga es un frase nominal simple. Bien. Pero es compleja, ¿no? Porque tiene MI, que es una proposición subordinada. La puerta y los marcos de las ventanas es compuesta porque tiene dos núcleos y aparte es compleja. Porque tiene MI, que es una frase preposicional. Silvana, la recepcionista, es simple, pero es compleja porque tiene MI. Los fiambres es simple e incompleja. Y las hortalizas, los lácteos y las legumbres es compuesta, pero es incompleja. Vamos con la pregunta 8. Te pide la cantidad de sustantivos.
A ver, vamos a identificar cuántos sustantivos había. Tenías capibara, ronzoco, ícono, biodiversidad, Perú, áreas, popularidad, capibaras, destrucción, hábitat, deforestación, expansión. Eran 13 sustantivos. Bien, Miss, ¿por qué presente no? ¿Y presente es perífrasis o qué palabra es? Costado de ¿qué palabra, perdón? presente. En Presente es la un segunda línea. adjetivo. Es un adjetivo, Está presente. ¿Es claro. adjetivo? Está es el verbo. Presente es el adjetivo. Ujú. Listo, Miss. Gracias. Ahora, si te dijera el presente, entonces ahí sí lo consideras, ¿no? Muy bien. Siguiente, pregunta 9. Clasificamos los sustantivos. Muy bien. Tenías esperanza. Esperanza es abstracto. Póster. Póster es concreto. Arboleda es un colectivo derivado. Y archipiélago un colectivo primitivo, ¿no? Entonces tu clave aparecía en 1D, 2A, 3C. Vamos con la 10. Te piden la cantidad de pronombres personales.
Bien. Entonces comenzabas con la, pronombre personal átono. Tenías mi, que es un tónico. C, pronombre personal átono. Y yo. Eran 4. Muy bien. Vamos con la pregunta 11. Hay que clasificar los pronombres subrayados. Muchos. Muchos es un indefinido. Aquella es un demostrativo. ¿Quién es un interrogativo? ¿Qué es un relativo? Míos es un posesivo. Última, vemos funciones de la frase nominal. Veamos. El lunes me dice el momento de la acción. Es un circunstancial. El policía de turismo, él realiza la acción. Es un sujeto. En este caso, tía es un vocativo, porque es con quien estoy hablando. Un bien inmueble es un objeto directo. Y les es un objeto indirecto. Les siempre funciona como objeto indirecto, por si acaso, chicos. Les doy ese tip. Bien. Ok, entonces hasta aquí tenemos las preguntas propuestas para esta clase. No sé si ustedes tienen alguna duda aparte, chicos. Igual tenemos unos minutos ya, entonces me escriben por el chat o encienden su micrófono para, por si tienen alguna duda.